Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Hoy estamos en nuestro día 121 y vamos a orar. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros en esta lectura. Abre nuestro entendimiento, Señor, ilumina nuestras mentes, danos sabiduría, ayúdanos a meditar en tu palabra diariamente, Señor, para que podamos cambiar nuestras vidas conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Segunda de Samuel 5, 1 al 10. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, porque aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir: David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Primera de Crónicas 10, 11. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo: he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David, y David había dicho que el primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por eso la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaban en su reino con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo: Jesobeam, hijo de Jacmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, a Jojita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pasdamim, estando ahí juntos en la batalla los filisteos, estando ahí juntos en batalla los filisteos, y había ahí
una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con gran victoria. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña, a David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: ¿Quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo: Guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Y Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató, y ganó renombre con los 3. Fue el más ilustre de los 30 y fue jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Capseel, de grandes hechos, él venció a los 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza con un rodillo de tejedor. Mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y fue nombrado con los 3 valientes, y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal, y los valientes de los ejércitos: Asael, hermano de Joab, el Hanán, hijo de Dodo de Belén, Samot Arodita, Geles Pelonita, Ira, hijo de Iques Tecoita, Abieser Anatotita, Sibekai Husatita, Ilai Ajojita, Maharai Netofita, Netofatita, Geled, hijo de Baana, Netofatita, Itai, hijo de Ribai, de Gaba, de los hijos de Benjamín, Benaía, Piratonita, Urai, del río Gaás, Abiel, Arbatita, Asmavet, Burjumita, Eliaba, Salbonita, los hijos de Jasem, Gisonita, Jonatán, hijo de Sage, Ararita, Ahiam, hijo de Sacar, Ararita, Elifal, hijo de Ur, Jefer, Mequeratita, Agías, Pelonita, Jezro, Carmelita, Naarai, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Bigjar, hijo de Hagrai, Selec, Amonita, Naharai, Berotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira y Trita, Gareb y Trita, Urías Eteo, Sabad, hijo de Alai, Adina, hijo de Sisa Rubenita, príncipe de los Rubenitas, y con él 30. Hanán, hijo de Maaca, Josafat, Mitminita, Usías, Astarotita, Sama y Jehiel, hijos de Jotam, Areoita, Gediel, hijo de Simri, y Joja, su hermano, Tisita, Eliel, Mahavita, Jerebai, y Josabías, hijo de Elnaam, Itma, Moabita, y Eliel, Obed, y Jaasiel, Mesobaita. Primera de Crónicas 12. Estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún entonces encerrado por causa de su hijo de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados con arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arcos. De los hermanos de Saúl, de Benjamín, el príncipe Ahiezer después de Joás, hijos de Sema, Gaabatita, Gesiel y Pelet, hijo de Asmavet,
Beraca, Jehu Anatotita, Ismaías Gabaonita, valiente entre los 30 y más que los 30, Jeremías, Jahaziel, Johanán, Josabab, Gederatita, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías, Jarufita, Elcana, Isías, Azareel, Joeser, Jasobeam, Coreitas, y Joela y Zebadías, hijos de Jeroham de Gedor. También de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre la montaña. Ezer el primero, Abadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Itai el sexto, Eliel el séptimo, Johanán el octavo, el Sabad el noveno, Jeremías el décimo, Macbanai el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte, y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de vuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de Manasés cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl. Pero David no les ayudó porque los jefes de los filisteos, habido consejo, lo despidieron diciendo: con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que viniendo a él a Siclag, se pasaron a él los de Manasés, Adnás, Josabad, Jadiaiel, Micael, Josabad, Eliú, Siletai, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes del ejército, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7100 hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4600. Asimismo, Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3700. Y Sadoc, joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre, de los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20800, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón, 50,000, que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1000 capitanes, y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28,600. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40,000.
Y del otro lado del Jordán, de los Rubenitas y Gaditas y de la media tribu de Manasés, 120,000 con toda clase de armas para la guerra. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban en un mismo ánimo para poner a David por rey, y estuvieron ahí con David 3 días comiendo y bebiendo porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que eran vecinos hasta Isaacar, Zabulón y Neftalí trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes y provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino, aceite, bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Para reflexionar, empezamos hoy viendo la tercera unción de David como rey. La primera fue hecha por Samuel, la segunda por la tribu de Judá y ahora vemos la tercera hecha por los ancianos de todo Israel. Había pasado un largo tiempo desde que Samuel ungió a David como el próximo rey sobre Israel hasta que en realidad fue rey. Él comenzó como un simple pastorcillo, después estuvo en el ejército de Saúl, poniendo posteriormente huyó de Saúl, escondiéndose en cuevas y con los filisteos. Tiempo después fue rey en Hebrón por 7 años y ahora finalmente era rey de todo Israel. ¿Puedes imaginarte a David en la espera, confiando en Dios a través del tiempo y los años duros, aferrándose a la promesa en vez de dudar si lo que Dios le había dicho era verdad? En los capítulos de Crónicas que leímos el día de hoy, vemos cómo David llegó a este punto de apoyo de la gente de ser de todo Israel. Describen el momento de la historia donde Israel se está produciendo un doble reinado. David es rey en Hebrón y Saúl es rey en Jerusalén. Hombres de todas las tribus de Israel que apoyaban a David dejaron sus tierras para formar parte del ejército de David. Estos no eran hombres sin educación, pobres o engañados que buscaban aceptación o provisiones. Estos eran hombres poderosos que iban en contra de la norma sabiendo la decisión de Dios de que David se convirtiera en rey. Incluso hay hombres de la tribu de Benjamín que eran familia de Saúl, que se apartaron de Saúl para seguir a David. Estos hombres eran ambidiestros en lanzar piedras y disparar flechas, lo cual es una cualidad de mucho beneficio para la guerra. No leemos este relato en Samuel, sin embargo, Dios vio conveniente y honorable dar registro a los nombres de los hombres que se reunieron al rey designado por Dios en nuestro pasaje de Primera de Crónicas, incluso cuando estaba en el exilio. Estos fueron hombres guerreros asombrosos no solo para David, sino para el Señor, ya que fueron fieles tanto para vivir como para morir por ellos. En el capítulo tenemos un relato de 3 de los hombres que arriesgan sus vidas para traer agua a David y luego David la tira al suelo en vez de beberla. Me sentí Me sentiría tan frustrada si yo fuera uno de esos hombres después de haber estado a punto de morir por algo que no tenía sentido. Pero luego me tomé un respiro, volví a leerlo, bueno, probablemente 5 veces más, y me di cuenta de algunas cosas que estaba concluyendo en mi mente sobre lo que estaba escrito. Para empezar, David no se limitó a echar el agua, sino que la derramó para el Señor. Este derramamiento de agua era una ofrenda. David se consideró indigno de tal sacrificio que estos hombres hicieron por ellos y decidió que fuera una ofrenda para que el Señor la recibiera. Fue un acto de adoración, derramar el agua al Señor. Esto también mostró la fuerza de David de su propio apetito que no permitía que lo gobernara. Tener dominio sobre tu propio espíritu no es cosa fácil. Tercero, David ve cómo el agua con la sangre de estos hombres se dio cuenta de que arriesgaron sus vidas por él y estaba entregado estas vidas al Señor. La fuerza de David no venía de los hombres poderosos, sino del Señor que lo hizo victorioso. Sin embargo, estos hombres poderosos son dignos de ser mencionados por su devoción de arriesgar sus vidas, sin importar la tarea para el Señor. Estos hombres poderosos son mencionados al principio del relato de David en Crónicas, una vez al final del relato en David, en Segunda de Samuel, mostrando primero la moral antes que la cronología. Para meditar.
¿Sigues a un líder porque es el más popular o lo sigues por otra razón? ¿Qué cualidades te puedes notar en un líder para confortar, fortalecer y ayudarlo? ¿Cómo puedes ver a Dios preparándote a través de experiencias, relaciones, experiencias pasadas y presentes para su gran propósito y voluntad? Primera de Crónicas 12:22 dice, porque día tras día se pasaban hombres a David para ayudarlo hasta que hubo gran ejército, como un ejército de Dios. Pues muy bien amigos, este ha sido nuestro día 121. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.